Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al 1 de octubre de 2021. Bueno, una vez más y cumpliendo con la tradición histórica, parece que nuevamente septiembre ha sido un mes negativo para las acciones. Vemos que estando a día de hoy, fíjense que esta semana el Standard & Poor's, si tomamos el récord histórico, llegó a terreno correctivo. Bien, como yo siempre les digo, las correcciones de mercado se considera que cuando el índice cae entre un 5 y un 10% desde el récord histórico, ya se considera que es una corrección menor, de un 10 a un 20 corrección mayor, más del 20 mercado bajista. Esta semana, bueno, llegó a tocar menos 5,23 desde el récord histórico. Hoy incluso abrió más a la baja, pero se recuperó, estamos en un 4 y pico. Podríamos decir que es, no sé, es un ni-ni, o sea, todavía es como que sí, está ahí cerca de terreno correctivo, está ahí la media móvil de 200 ruedas, que vemos que puede haber hecho un poco de piso, pero vemos que tiene bastante ganas de corregir, y obviamente que esto exacerba bastante las emociones de los inversores, sobre todo porque obviamente vemos que hace un año que no tenemos una corrección de mercado. O sea, nuevamente les digo, o sea, si ustedes se sienten nerviosos por lo que está pasando, tengan en cuenta que recién tenemos que venir hasta acá para ver una corrección de un 9 y pico por ciento, y de acá se salió, como también es muy probable que si esto termina siendo también una corrección, se salga también, porque la verdad es que obviamente cuando ocurren ya estas tomas de ganancias, que ya casi podríamos decir que se transforman en correcciones de mercado, con lo cual quiere decir que es probable que continuemos viendo bajas durante la próxima semana, bueno, empiezan a aparecer ya las narrativas que explican, ya sea en redes sociales o en portales de noticias financieras, ya empiezan a aparecer las explicaciones que, tratan de darle una justificación a por qué ahora de repente el índice está bajando. Siento que, bueno, como vemos acá también, las subas y bajas forman parte de los mercados financieros. O sea, cuando se los analiza matemáticamente, cuantitativamente, los movimientos de las acciones reciben el nombre de movimiento browniano geométrico, que si lo buscan en Wikipedia, pone movimiento browniano geométrico, les va a aparecer que justamente es el movimiento que tienen las acciones, que no lo tienen solamente las acciones. O sea, se encuentra en varios lugares de la naturaleza, podríamos decir. Y es así, es un movimiento con subas y bajas, o sea, a veces no hay que buscarle demasiada justificación, es el sentimiento inversor que se va retroalimentando, que se justifica a sí mismo y se va generando bajas adicionales, y bueno, dan justificaciones, por lo menos me han notado varias de las que he escuchado durante las últimas 2 semanas, que la verdad que cuando uno las analiza en profundidad tiene que concluir o que ya están descontadas en los precios y es ridículo creer que el índice está cayendo porque se sorprende, por ejemplo, por la variante Delta, o, digamos, son causas que efectivamente provocan bajas en las acciones, pero que no podrían generar bajas demasiado profundas o demasiado perdurables en el tiempo, sino que son hechos puntuales que pueden motivar algún tipo de bajas en algunos sectores puntuales o en todo el mercado en general, pero que cuando uno lo analiza y dice, bueno, a ver, esto tiene el poder como para deteriorar los fundamentos de las empresas, de la economía de Estados Unidos, y la verdad es que no. Entonces, cuando uno analiza, bueno, lo primero obviamente que me encuentro es la variante Delta, que dicen, bueno, por el repunte de los casos, por la variante Delta, porque, no sé, en Australia todavía hay cuarentenas, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay que volver a aclarar lo que siempre digo, los mercados son muy eficientes con respecto a toda la información gratuita que es de público conocimiento. O sea, abramos cualquier portal de noticias de Argentina, de Europa, de Estados Unidos, lo primero que vamos a encontrar seguramente son noticias sobre el coronavirus, sobre el COVID, sobre la variante Delta, sobre la vacunación, bueno, todo lo relacionado al COVID. O sea, es muy difícil que en este momento algo relacionado con el COVID no esté ya incorporado en los precios de las acciones, en las expectativas de los inversores. Tiene que ser algo pero muy diferente a lo que estamos viendo en este momento. Y no quiero hablar, qué sé yo, de otra cepa, que aparezca una cepa que sea más mortal. No quiero andar haciendo malos augurios, pero digamos, para que algo relacionado con el COVID en este momento no esté ya descontado en los precios, en las expectativas que los inversores han cargado en el precio,
tiene que ser algo muy diferente a lo que estamos viendo en este momento. Si es más de lo mismo, no es variante Delta, es que la vacunación en algunos países está más lento, es que hubo rebrotes, es más de lo mismo. O sea, si es más de lo mismo, ya están los precios. Entonces, decir que esto puede haber pasado por la variante Delta, bueno, es no entender cómo funcionan los mercados. O sea, el mercado financiero vive de descontar en los precios toda aquella información que es de público conocimiento. O sea que rápidamente, cualquier tipo de información del COVID es rápidamente descontada en los precios porque es de lo que más se habla en todos los portales de noticias del mundo. Después, otra narrativa que también se ha aplicado a esta baja del Standard & Poor's es obviamente la discusión política del techo de deuda, porque vieron que hasta principios del siglo XX el gobierno de Estados Unidos, cada vez que quería emitir deuda, tenía que pedirle autorización al Congreso. O sea, cada vez que el gobierno decía, bueno, necesito imprimir, bueno, no imprimir, tomar deuda, digamos, o sea, necesito emitir bonos en el mercado para tomar deuda, tenía que mandar una solicitud al Congreso, el Congreso tenía que aprobársela por ese monto que el gobierno quería, y así cada vez que el gobierno quería tomar deuda. Eso, con la llegada de la Primera Guerra Mundial, se hizo insostenible. Entonces, a partir de ahí se optó porque el Congreso le autorice una cierta cantidad de deuda anual al gobierno y listo. Entonces dicen, bueno, o sea, estás autorizado a emitir deuda hasta cierto tope. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cada vez que el gobierno está cerca de llegar a ese tope, viene otra vez la discusión del techo de deuda, y obviamente que cada partido que está en la oposición lo usa para su ventaja. Obviamente se lo hicieron a Clinton en la década de los 90, los republicanos obviamente dilataron hasta el punto de que se llegó al techo de deuda y el gobierno no pudo emitir más deuda. Se lo hicieron de nuevo a Obama también, se lo hicieron también a Trump, en este caso se lo hicieron los demócratas a Trump, y ahora se lo están haciendo otra vez los republicanos a Biden. O sea, es siempre una discusión que aquel partido que esté en la oposición, sea el que sea, porque hay antecedentes de ambos partidos, trata de utilizarlo a su favor. Ahora bien, la discusión del techo de deuda es una discusión política y es teatro político. En primer lugar porque a pesar de que sí se ha llegado al shutdown del gobierno, donde el gobierno ya no puede emitir deuda, eventualmente se terminó arreglando. Y a lo sumo, bueno, no pagaron la luz de la Estatua de la Libertad, o sea, no limpiaron los parques, o sea, habrá habido algún tipo de inconvenientes, pero que, bueno, rápidamente después se solucionaron cuando se volvió a emitir deuda. Y esto tampoco implica que el gobierno va a defaultear los bonos, porque esto lo que impide es que el gobierno aumente la cantidad de deuda emitida, pero si le vence un bono por, qué sé yo, supongamos 10.000 millones de dólares, el gobierno puede rolear esa deuda emitiendo 10.000 millones de dólares de bonos nuevos. Obviamente ustedes me van a decir, ¿y qué pasa con los intereses? Bueno, en este momento el gobierno tiene ingresos mensuales provenientes de impuestos de más o menos unos 350.000 millones de dólares mensuales, y los pagos de intereses de los bonos están más o menos en 40.000 millones de dólares mensuales. O sea que le alcanza al gobierno, con los ingresos que recibe mensualmente de impuestos, para pagar los cupones de bonos que cada mes le exigen pagar un poco, para pagar un poco de dinero. Bueno, en este caso no va a poder emitir deuda nueva para pagar esos intereses, lo va a tener que usar de los impuestos y va a tener que dejar de gastar en otra cosa, porque obviamente si el gobierno está recaudando más o menos 350.000 millones de dólares por mes en impuestos y tiene que pagar 40.000 millones de dólares de intereses de los bonos, bueno, va a tener que dejar de pagar algún tipo de servicio de defensa. Bueno, eso lo maneja discrecionalmente el gobierno, pero lo que también es cierto es que la Corte Suprema de los Estados Unidos ya hace mucho tiempo que emitió una declaración diciendo de que la deuda tiene prioridad, o sea que los intereses de deuda, o sea, el gobierno no puede no pagar intereses de deuda bajo la excusa de que tiene que pagar, por ejemplo, gasto en defensa. O sea, primero se pagan los intereses de la deuda y después se ve qué se hace con, bueno, todo lo que sea el gasto normal que tiene el gobierno, ya sea incluso pueden ser salarios de funcionarios públicos, etcétera, etcétera. O sea, aquellos que digan que esta baja se debe a la discusión del techo de la deuda también se equivocan, porque
ya está también descontada en los precios, porque el mercado sabe que es teatro político, o sea, el mercado sabe que eventualmente terminan arreglando, y también sabe que esto no implica que el gobierno va a entrar en default de los bonos, porque se hacen las cuentas y rápidamente se ve que el gobierno obviamente tiene autorización para seguir renovando la deuda, porque no implica emitir deuda nueva, digamos, no implica aumentar la cantidad de deuda emitida, y tiene margen para seguir pagando los intereses que tiene que estar pagando mensualmente. Entonces el techo de la deuda tampoco es un argumento como para decir, o sea, tampoco es ahora y nunca lo fue, y si vuelve a aparecer en el futuro, tampoco es un argumento para decir que esto puede provocar un mercado bajista, porque de hecho a Trump también le hicieron un shutdown, o sea, se estiró mucho la discusión, no se llegó al día de tope del límite de deuda, el gobierno de Trump tuvo que dejar de pagar servicios, también lo hizo el gobierno de Clinton en la década de los 90, y aún así cuando uno mira la performance del Standard & Poor's en esos momentos en los que, entre comillas, el gobierno estuvo apagado, no fue mala la performance del Standard & Poor's, ni tampoco los intereses de los bonos, las tasas de los bonos se fueron a las nubes. O sea, ¿por qué? Porque el mercado mira más allá de ese ruido, o sea, el mercado mira más allá y rápidamente pondera qué probabilidad hay de que esta gente estire la discusión y que esto se propague y se vuelva cada vez peor, y qué probabilidad hay de que eventualmente se sienten y terminen arreglando, y el mercado siempre sabe que terminan arreglando porque ya lo han hecho siempre. Y además porque para aprobar el aumento del techo de endeudamiento no se necesitan 60 votos en el Senado como se necesitan normalmente para una ley en Estados Unidos, sino que este tipo de discusiones pasan por una especie de reglamento que se llama reconciliación de presupuesto, y todas las leyes que tenga que votar el Congreso que califiquen dentro de esa categoría reconciliación de presupuesto pueden ser aprobadas con 51 votos. O sea que incluso aunque se dilaten mucho las discusiones, los demócratas tienen en este momento, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, la cantidad suficiente para aprobar el aumento del techo de endeudamiento. Así que si llegan a haber noticias o comentarios de que, bueno, el aumento, digamos, la discusión del techo de endeudamiento podría provocar bajas en las acciones, ignórenla, no pierdan el tiempo, porque nunca fue causa de bajas en las acciones, ni tampoco lo va a ser. Después está también todo el tema de la inflación, porque obviamente, o sea, como la inflación siempre actúa con retardo, es esperable, o sea, que así como este año vimos la inflación de los cheques que envió Trump a mediados del 2020, que depositó Trump en las cuentas de los estadounidenses, a principios de este año, enero, febrero de este año, se aprobó también el paquete de estímulos de Biden y también se le enviaron cheques a los estadounidenses. O sea que es esperable, una vez más, que más o menos para principios del año que viene también veamos que la inflación sube un poco, de manera temporal, por supuesto, en Estados Unidos, porque va a estar reflejando todo ese dinero que se largó directamente a la calle. O sea, siempre cuando la Fed, por ejemplo, ahora que está monetizando el déficit de Estados Unidos, uno ve que no necesariamente eso se va a propagar rápidamente a inflación, porque, o sea, la Fed obviamente le monetiza el déficit, el gobierno de Estados Unidos emite deuda porque tiene déficit, la Fed se lo monetiza, pero obviamente después no es que ese dinero rápidamente ya sale a la calle y todo junto de una vez, sino que el gobierno estadounidense lo va utilizando para, bueno, gasto en salud, gasto en defensa, gasto en servicios de todo tipo, pensiones, seguridad social. Entonces es como que ese dinero se propaga un poco más lento a través de la economía, y si la economía sigue creciendo y la velocidad de circulación del dinero sigue baja, bueno, puede ser que la inflación no reaccione tan rápido al alza como consecuencia de todo ese dinero. Ahora, si la Fed directamente emite reservas bancarias, se las da a los bancos compran bonos, y con ese dinero el gobierno directamente le envía un cheque a la cuenta bancaria de las personas, bueno, ese dinero sí es rápidamente dirigido a la calle, o sea, porque va directamente desde que la Fed lo emite, se lo da a los bancos intermediarios, los bancos intermediarios se lo dan al gobierno, y el gobierno directamente te lo deposita a vos en tu cuenta bancaria. O sea que, como ya lo vimos en otros informes, es un dinero que rápidamente pasa de estar en la base monetaria, en lo que se llama el base money, que ya vimos en otros informes cómo se compone, creo que fueron en 2 o 3 informes hace 2 o 3 semanas,
vimos que ese base money, que no necesariamente genera inflación, termina en un depósito bancario que sí forma parte de la M2, que es la que provoca la inflación. Entonces, eso fue lo que hizo Biden a principios de este año. O sea, la Fed obviamente le monetizó el déficit, el plan de estímulos que Biden hizo que el Congreso aprobara, y rápidamente, o sea, la Fed emitió esa base monetaria fue a financiar el déficit con bonos del Tesoro de Estados Unidos, y rápidamente el gobierno, cuando recibió el dinero, se lo depositó a la gente. Bueno, eso es dinero que fue rápidamente volcado a la calle, a la M2, a los depósitos bancarios. Por lo tanto, sí sería lógico que veamos una inflación un poco más alta a principios del año que viene, pero nuevamente esto el mercado lo sabe. Así que, bueno, tendríamos que empezar a ver un poco de inflación, tal vez no tan alta como la que vimos ahora en estos meses pasados, pero de la misma manera, así como fue bastante transitoria, a pesar de que no gustó para nada, pero bueno, que fue transitoria la inflación un poco más alta que estuvimos viendo mensualmente durante los últimos meses, bueno, en este caso también debería ser transitoria, porque fue, así como lo de Trump también fue un shock de una sola vez, lo de Biden por ahora es un shock de una sola vez. O sea que no es que Biden esté nuevamente queriendo enviar cheques a los estadounidenses, así que mientras que no lo haga, bueno, tenemos razones como para pensar de que podríamos llegar a ver una aceleración de la inflación mensual a principio del año que viene, pero también debería ser algo temporal. Así que, nuevamente, o sea, sí, puede ser que veamos un poco de inflación más alta, pero para que la inflación alta destruya los fundamentos de las empresas hasta el punto de motivar un mercado bajista, debería estar en el orden del 5% o más arriba, pero durante un periodo bastante prolongado de tiempo, al menos unos 6 meses o incluso más, de tal manera de que ya efectivamente sí afecte la actividad de las empresas, los ingresos, los márgenes de rentabilidad, los costos, las ganancias de las empresas, y de esa manera sí efectivamente provoque un mercado bajista. O sea, por ahora sí, es esperable que aumente un poco la inflación, pero no parece que vaya a ser algo permanente, como tampoco lo fue la que vimos durante estos meses. Así que también, o sea, si me dicen no, lo que pasa es que la inflación va a ser más alta, y yo digo, pongámoslo un poco ahí, tomémoslo con pinzas, porque no parece que vaya a ser algo muy diferente a lo que ya vimos, e incluso como los montos fueron menores a los que entregó Trump, podría ser que incluso la inflación suba o aumente un poco menos mensualmente de lo que vimos durante los meses pasados. Después también se habla del menor crecimiento económico. Se dice que bueno, que se está viendo un menor crecimiento económico en Estados Unidos. Bueno, eso es absolutamente normal. Nuevamente, vuelvo a repetir, Estados Unidos hoy es más grande económicamente de lo que era en febrero de 2020 antes del COVID. O sea, Estados Unidos ya ha vuelto a su tendencia de crecimiento de largo plazo, que bueno, al ser un país desarrollado, el crecimiento es lento, o sea, es una economía demasiado grande como para que crezca arriba del 3%. Entonces, Estados Unidos ya ha vuelto a su tendencia de largo plazo de crecimiento, así que es absolutamente normal que haya que el crecimiento económico se haya disminuido. Entonces, lo normal es eso, es que veamos nuevamente la inflación convergiendo al 2%, eso sería lo más deseable, y el crecimiento económico de Estados Unidos creciendo un poco más arriba del 2, al 2,5, al 2,6, 2,7 de ser posible, pero eso es lo que veíamos en 2019, y tengan en cuenta que en 2019 el Standard & Poor's subió 31,5%, o sea que no es necesario que la economía crezca mucho para que las acciones suban mucho, porque siempre depende de las expectativas que están cargadas en los precios y de cómo esas expectativas después se condicen o se diferencian de lo que es la realidad. Que eso fue justamente lo que provocó que 2018 haya sido un año bastante negativo, aunque después voy a hablar un poco más de eso. Otra causa también que se atribuye a que, bueno, podemos estar en una corrección de mercado por culpa de eso es China, por supuesto. O sea, más que nada lo que vimos la semana pasada, el problema de Evergrande. O sea, nuevamente, la semana pasada ya hablé de eso, así que no voy a repetir, pero el problema de Evergrande parece ser un problema muy pequeño en proporción a lo que es la economía china. La economía china, o por lo menos el mercado
financiero, el mercado de capitales chino, todavía está muy aislado del resto del mundo, con lo cual no parece ser algo que vaya a propagarse. Y China, obviamente, no tiene ningún incentivo a permitir que la caída de una empresa provoque malestar en la gente y perjudique a los clientes y a los acreedores de la empresa, y más aún genere malestar en la gente en general. O sea, no ver manifestaciones en las calles, o sea, ese tipo de protestas en contra del gobierno porque la gente cree que el gobierno debió haber controlado la empresa y no lo hizo. O sea, incluso el problema de Evergrande podría ser hasta positivo para los mercados, porque podría sentarse el antecedente de que una empresa gigante como es Evergrande cayó en China y no provocó un colapso económico, que es obviamente lo que la gente teme después de lo que fue Lehman Brothers. Entonces, esto incluso podría ser positivo porque sentaría el precedente de que esta empresa muy grande, con grandes problemas financieros, cayó, el gobierno tal vez, rescató a los clientes, rescató a los acreedores, pero no rescató a la empresa, y aún así la economía china siguió funcionando. Así que incluso podría sentar un precedente positivo. Y vuelvo a repetir lo que decía en el informe anterior, o sea, Evergrande no es la primera gran empresa china que el gobierno deja caer, así que no debería haber problema. Y aún así, si Evergrande cae, no debería propagarse a un colapso total, porque la única forma en la que la quiebra de una empresa o un problema en un sector, como puede ser el sector inmobiliario, se propague al resto de la economía es a través de los bancos, porque supongamos que los bancos, como pasó en 2008, estaban muy invertidos en hipotecas, en bonos hipotecarios, en CDOs. Claro, cuando eso se viene abajo la hoja de balance de los bancos, y con la caída de la hoja de balance de los bancos entran en problemas financieros una gran cantidad de bancos, y por lo tanto sus clientes que no tenían ninguna relación con el sector inmobiliario también se ven perjudicados porque tenían sus cuentas bancarias ahí, sus depósitos ahí, o sea, tarjetas de crédito, todo lo que se pueda ocurrir que está relacionado con los bancos. Entonces esa crisis de Lehman Brothers, la crisis hipotecaria, terminó propagándose a toda la economía mundial incluso, pero a través de los bancos. Entonces acá la pregunta es, bueno, el problema de Evergrande podría convertirse en una crisis bancaria, porque en ese caso sí hay que levantar todas las alertas, porque estarían dadas las condiciones para que se transforme en una crisis bancaria, y entonces de esa manera se traslada a los clientes de los bancos, que son las empresas de diferentes industrias, de diferentes sectores, y entonces ahí sí se propaga al resto de la economía. Pero no parece ser este el caso. Así que parece ser un problema que el gobierno chino ya lo está manejando, así que nuevamente ya debería estar bastante descontado en los precios. Y por último, por supuesto, está el tapering, que hablé 2 informes atrás, ahora voy a hablar un poquito más, pero nuevamente, o sea, de lo que más se está hablando ahora en el mundo financiero es del tapering. O sea, no es algo nuevo, no es algo novedoso. Ya hubo un tapering en 2013, que se anunció en 2013 y se ejecutó en 2014. El mercado alcista no colapsó, las acciones tecnológicas no colapsaron por ese tapering. Entonces, explíquenme por qué en aquel momento no, pero ahora sí, como afirman algunos. O sea, no tiene ningún tipo de justificación. O sea, digamos, todo aquello que se habla sobre el tapering ya está en gran medida descontado en el precio, porque se sabe que la Fed lo va a hacer. Dijeron que ahora a fin de año, veremos si lo postergan o no, pero en todo caso es algo de lo cual todo el mercado ya está enterado, por lo cual ya los grandes inversores deberían haber tomado posición al respecto. Y bueno, lo que vemos es justamente lo que el mercado está pensando del tapering. O sea, no colapsó el índice en aquel momento, no se fueron en las nubes las tasas de los bonos, tampoco debería ser el caso en este particular tapering. Así que bueno, a ver, en definitiva, todo lo que acabo de nombrar son falsos miedos. Son falsos miedos que andan dando vueltas justificando esta baja de septiembre, que hacía bastante, obviamente, que no veíamos una baja tan grande, por eso puede ser que asuste, estamos mal acostumbrados. Pero lo cierto es que cuando uno analiza, pone la lupa, empieza a analizar un poco, ninguno de ellos, ninguno de todas las justificaciones que acabo de nombrar,
parece tener el poder para llevar a Estados Unidos a una recesión, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Así que para mí esto es parte del movimiento natural de los mercados. O sea, los mercados suben, pero también hacen tomas de ganancias y ocasionalmente hay alguna corrección de mercado que baja un poco el sentimiento de los inversores, baja un poco las expectativas, hasta que eventualmente ese sentimiento inversor negativo cambia y el mercado alcista continúa. Y justamente uno de los graves errores que cometen muchos inversores y que les perjudica sus objetivos de inversión a largo plazo es que confunden correcciones de mercado con posibles mercados bajistas, entonces se salen muy rápido, se salen por miedo, por emoción, después rápidamente el mercado arranca de nuevo, vuelve la suba y claro, como ya salieron y tal vez salieron en algunos casos perdiendo dinero, tardan más en volver a entrar, entonces terminan entrando más rápido y eso perjudica el rendimiento final que uno termina teniendo en el portafolio. Entonces, lo mejor que uno puede hacer durante las correcciones de mercado, como puede ser este caso, es mantener la calma, obviamente revisar el portafolio de inversión, revisar las empresas que uno tiene y bueno, teniendo en cuenta que el promedio de la baja suele ser 10%, bueno, cuando la caída del índice esté cerca del 10%, si es que llega, bueno, ahí uno puede aprovechar para rebalancear el portafolio, si tiene un poco de liquidez para comprar más, pero bueno, siempre mirando un poco a ver cómo se está dando la corrección, porque puede ser obviamente, como ha pasado ya en correcciones anteriores, que no se llegue al 10% o al 9%, sino que vuelva antes. Si vamos al año 2019, por ejemplo, la mayor corrección que hubo en todo el año fue de un 6%, nunca se llegó al 9%. Así que ahí uno puede ir, ahí uno puede usar la estrategia que uno quiera, puede ir comprando un poco todas las semanas, comprar un poco cuando llegue al 5% y esperar a ver si después llega al 9%, eso ya lo maneja cada uno. Pero lo que sí tiene que quedar bien claro es que hasta ahora, de todas las justificaciones que yo estoy viendo en sitios web financieros, en canales de YouTube financieros, en Twitter, en Telegram, en portales webs, como Wall Street Journal, Market Watch, digamos, todos portales más dedicados a la finanza, son todos este tipo de justificaciones que se dan. Ninguno de ellos me da que tiene el poder como para que yo diga, uy, sí, tienen verdaderamente el poder para destruir los fundamentos de las empresas que yo tengo en el portafolio y por lo tanto me conviene salir, vender todo y esperar porque esta baja va a continuar. Puede ser que esta baja continúe, pero eso no quiere decir que de aquí mirando a 6 meses lo que yo vea sea un mercado bajista, en absoluto. Todo parece indicar que es una corrección temporal de mercado. Aún así, también obviamente entiendo la exageración de muchos inversores que son bastante bajistas, porque bueno, eso ya Kahneman, ganador del Premio Nobel de Economía en el 2002, que después también provocó, digamos, que otra oleada de psicólogos se dedicaron también a estudiar la finanza, como Richard Thaler, que también ganó un Premio Nobel de Economía. Ellos ya explicaron bastante bien qué es lo que pasa por la cabeza de los inversores cuando invierte, sobre todo obviamente cuando nos va mal. Y eso obviamente está todo explicado en la teoría prospectiva. O sea, Kahneman fue bastante claro al mostrar que las pérdidas nos afectan negativamente mucho más de lo que nos afectan positivamente una ganancia equivalente. O sea, nosotros como seres humanos estamos mucho más preparados a reaccionar por miedo a la pérdida que por el deseo de ganar. O sea, si yo le digo a una persona, bueno, mira, tenés que hacer una serie de cosas para ganar 10.000 pesos, bueno, la persona puede llegar a sentirse motivada dependiendo de lo que tenga que hacer. Ahora, si yo voy y le digo a la misma persona, bueno, mira, tenés que hacer una serie de cosas para no perder 10.000 pesos que ya tenés, es muy probable que la persona se sienta mucho más motivada a hacer lo que yo le diga para no perder eso. O sea, el miedo a perder algo nos motiva muchísimo más porque nos duele muchísimo más de el deseo, la codicia que podríamos tener por intentar ganar una igual cantidad de dinero. Entonces nos moviliza mucho más. O sea, cuando
cuando la cosa va mal, o sea, cuando vemos, no sé, nuestra cuenta comitente y la veíamos hace 2 semanas con el Standard & Poor's en récord histórico, la veíamos con un valor, hoy entramos y la vemos con un valor menor, eso nos puede generar algún tipo de malestar, y seguramente ese malestar es mucho más profundo de lo que era el sentimiento agradable, la sensación agradable que nos provocaba ver hace 2 semanas a nuestra cuenta comitente brillando así porque el Standard & Poor's estaba en récord histórico. Entonces, eso es lo que nos pasa, entonces es normal, o sea, cada vez que viene algún tipo de corrección de mercado, algún tipo de baja en el mercado, siempre la historia se repite, siempre vemos a inversores muchos creyendo que pueden predecir el mercado a corto plazo o que son capaces de poder anticipar y evitar las bajas del mercado, pero lo que sí obviamente se nota es que muchos tratan de buscarle una justificación a la baja desesperadamente para tratar de justificar por qué pasa lo que pasa, y muchas veces no hay una justificación, es que el sentimiento inversor se volvió negativo y bueno, hay que esperar simplemente a que termine este malestar en el mercado y después la suba va a seguir, porque ninguna de las justificaciones se dan puede provocar bajas que duren demasiado en el tiempo. Y también obviamente está el hecho de que el pesimismo es seductor. O sea, hasta parece incluso que aquella persona pesimista, aquel que está pronosticando que, bueno, que las cosas van a ir cada vez peor, hasta incluso parece ser una buena persona que trata de advertirnos que si no hacemos algo vamos a perder dinero. Así que bueno, es obvio que en este tipo de contexto, los pesimistas, los que hablan de que tengamos cuidado porque esto va para más, o sea que van a haber más bajas en el mercado y que tenemos que, bueno, no sé, tomar situaciones defensivas o salirnos del mercado, etcétera, etcétera. Ese tipo de gente en este contexto parece mucho más sensata que las personas optimistas como yo, que digo que bueno, que esto es temporal, que va a seguir, porque yo puedo hasta parecer un ingenuo que está siempre alcista, que siempre dice que todo va a subir, que todo se va a arreglar, mientras que el otro parece sensato, más realista, más que ve la realidad y que está tratando de evitarte a vos que pierdas dinero. Entonces tengan eso siempre muy en cuenta, o sea, el pesimismo es muy seductor. Entonces aquel analista de mercado que puede parecer más pesimista y que regularmente puede estar más pesimista, bueno, o sea, en general ese tipo de gente es más escuchada que los que son alcistas, porque, o sea, si yo digo no se preocupen, esto es temporal y va y tengo razón y el mercado se recupera, bueno, a lo sumo se perderán la oportunidad de entrar a mejores precios, de última entrarán un poco más adelante con los precios un poco más altos, pero si la persona pesimista que nos dice que esto es solo el comienzo, que van a haber más bajas en el mercado y que hay que vender, nos advierte de eso y nosotros no le prestamos atención, bueno, lo vamos a pagar perdiendo dinero. Entonces es como que la gente tiende más a prestarle atención al pesimista que al optimista, porque en uno de los casos, en el caso del optimista me pierdo de ganar, pero en todo caso mi cuenta comitente quedará igual de última, pero en el otro caso, si yo no le hago caso, pierdo dinero y eso me va a doler mucho más de haberme perdido la oportunidad de ganar. Y claro, como la oportunidad de ganar siempre es teórica, es lo que podría haber ganado, como que no se dimensiona, pero quedarse afuera de un mercado alcista es muy costoso en términos de costo de oportunidad. O sea, lo mejor que podemos hacer en un mercado alcista, en vez de tratar de andar adivinando cuándo arranca una toma de ganancia, cuándo arranca una corrección de mercado, cuándo termina, para tratar de evitar las correcciones, o sea, en vez de perder tiempo haciendo eso, lo mejor que podemos hacer es detectar buenas empresas, comprarlas y mantenerlas durante todo el tiempo posible que dure el mercado alcista. O sea, eso sería lo más sensato, porque entonces podremos capturar la mayor parte posible de ese rendimiento y no vamos a estar tan estresados tal vez tratando de adivinar, porque literalmente es eso, es adivinar en qué momento el mercado va a hacer una toma de ganancia, porque a corto plazo los mercados se mueven muy por azar. Entonces es casi como un casino, es casi ludopatía tratar de andar adivinando si este va a ser el piso del mercado, será la semana que viene o la otra semana, o bueno, si el mercado ya ahora se va a recuperar, ya fue el piso esta semana. A ver, no hay un solo paper académico
que demuestre que eso puede hacerse de manera consistente. Tal vez te sale bien una vez, pero es por suerte, tal vez te sale bien 2 veces, puede ser por suerte, pero que te salga bien recurrentemente a lo largo del tiempo es muy difícil. A las únicas personas que les ha sido posible hacer esto es a Renaissance Technologies, que si lo buscan, Jim Simmons, si ponen James Simmons en Google, Renaissance, como si fuera renacimiento, pero en idioma, en italiano, básicamente, Renaissance Technologies, les va a aparecer. Bueno, él es el mejor inversor de todos los tiempos, el mejor trader de todos los tiempos, pero tiene un sistema automatizado, un sistema construido en base a modelos matemáticos, teoría de la probabilidad y machine learning, que es capaz de detectar desarbitrajes estadísticos en precios y de esa manera poder aprovechar ese tipo de ineficiencias que va generando el mercado. Entonces, a menos que se cuente con ese tipo de infraestructura, creer que uno puede predecir el mercado a corto plazo mirando un gráfico que además todo el mundo está mirando, y bueno, es un poco adolecer del sesgo de exceso de confianza, donde uno confía, o sea, uno confía que a pesar de estar haciendo lo mismo que hacen cientos de miles de personas y mirando el mismo gráfico que están mirando cientos de miles de personas, uno va a ser capaz de hacerlo mejor que ellos. Bueno, es un bastante exceso de confianza. Bueno, y para cerrar esta parte, creo que lo mejor que tiene todo esto que está pasando con la baja que hubo en septiembre, es que esta gran cantidad de justificaciones que se dan para lo que está pasando, al menos me demuestra que el sentimiento inversor está todavía bastante lejos de la euforia. Y obviamente que esta caída, o sea, esta caída en el optimismo para los próximos meses, o sea, el hecho de que el sentimiento de los inversores hoy sea menor a lo que era hace un par de meses atrás y por lo tanto las expectativas a futuro de los inversores han caído en relación a las que eran hace un par de meses atrás, eso es bastante bueno para los que estamos invertidos ahora en acciones, porque le da más margen a los balances de las empresas para venir mejor a las expectativas. O sea, siempre tengamos en cuenta eso, las acciones se mueven en base a la brecha que hay entre las expectativas que están cargadas en los precios y la realidad que cada 3 meses vemos en los balances. Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones en los mercados, el sentimiento de los inversores baja, por lo tanto, la expectativa futura de lo que va a pasar con la economía de Estados Unidos y con las acciones y con los balances, también es como que va bajando, y por lo tanto, la probabilidad de que la realidad de los próximos meses termine siendo mejor a lo que está descontado en los precios con las expectativas que hay en este momento, aumenta. Entonces, esto, a pesar de que parezca contraintuitivo, termina siendo bueno para las acciones, porque me baja el sentimiento de los inversores, me evita la euforia, que la euforia es la que termina arruinando todo, así que me evita la euforia, me baja las expectativas, y las expectativas lo que hacen, las expectativas más bajas lo que hacen es aumentarme la brecha que puede haber entre la realidad que termine habiendo cuando surjan los próximos balances y la expectativa que está cargada en el precio. Si no, o sea, hagámoslo la pregunta, obviamente, ¿qué pasó en 2018, que fue el primer año negativo para las acciones después de la crisis de 2008? O sea, cuando vemos acá, vemos que 2018 fue ligeramente negativo, o sea, estuvo positivo bastante. Si yo más o menos me fijo acá, el 31, más o menos por acá, sí, más o menos por acá. Si yo me fijo, el índice había subido bastante, después bajó, después llegó a récord histórico, acá en octubre, principios de octubre, estaba ahí subiendo un 10%, bien, o sea, para lo que es el índice Standard & Poor's, dentro del promedio histórico, y después Powell dijo que a las tasas de interés todavía le quedaban un gran camino alcista por recorrer. Eso hizo que el mercado entrara en corrección, y en diciembre, cuando acá, efectivamente, más o menos el 15 de diciembre por acá, la Fed efectivamente subió las tasas, el mercado la castigó mucho a la Fed, diciéndole todavía no era momento de subir las tasas. Entonces vemos toda la bajada, y después la recuperación posterior a la Navidad. El 26 de diciembre arranca la recuperación, que termina con un 2019 que fue uno de los años más alcistas en la historia de Wall Street. Entonces, si yo más o menos me voy acá al 31 de diciembre, más o menos veo esto. Veo que el índice más o menos cayó un 6 y pico. Si a eso le resto los dividendos,
veo que más o menos fue un 4,5% más o menos, si tenemos en cuenta los dividendos que pagaron las acciones, más o menos la rentabilidad de ese año fue un menos 4,20, más o menos así era. O sea, fue el primer año negativo que tuvo el Standard & Poor's luego de la crisis del 2008. Pero a ver, ¿por qué pasó? Bueno, por una cuestión de expectativas. O sea, en febrero de 2017, Trump llevó al Congreso de Estados Unidos la rebaja de impuestos. Esa rebaja de impuestos, bueno, como ya sabemos siempre, o sea, todo tipo de cambio en las reglas de juego de Estados Unidos, ya sea para bien o para mal, es muy discutido en el Congreso de Estados Unidos, así que entre idas y vueltas, imagínense que Trump pensaba bajar el impuesto de las ganancias del 35 al 15, obviamente que los demócratas dijeron, así no te lo vamos a aprobar nunca. O sea, como se necesitaban 60 votos, recordemos que en el Senado se necesitan 60 votos para lograr pasar una ley, entonces no los conseguía, entonces negociaron, bueno, terminaron cerrando en el 21. En diciembre de 2017, recién ahí se logra que salga la ley. Entonces, claro, el mercado ya fue anticipando todo eso y vemos que, por ejemplo, 2017, de hecho, fue un gran año, fue casi un 20, si sumamos los dividendos, arriba del 20% de rendimiento del Standard & Poor's, fue un excelente año, el primer año de Trump como presidente, y claro, la rebaja de impuestos de Trump se ponía en vigencia el 1 de enero de 2018, y bueno, las expectativas eran tan altas que fueron imposibles de cumplir. O sea, como para que se hagan una idea, o sea, en el 2018 la economía de Estados Unidos creció en términos reales. Las empresas también crecieron, o sea, las empresas que solemos seguir, las tecnológicas, todo, o sea, fueron años buenos, incluso los bancos también tuvieron buenos años, pero aún así, cuando uno mira punta a punta el Standard & Poor's, los rendimientos fueron negativos. ¿Por qué? Porque las expectativas estaban demasiado altas y los balances vinieron bien, pero no vinieron tan bien como estaba anticipado en los precios, como estaba descontado en los precios, como eran las expectativas de los inversores, y eso lo transformó en una mala noticia. Entonces eso provocó que el sentimiento de los inversores se volviera negativo, porque había expectativas demasiado alcistas, demasiado positivas, cargadas en los balances, en la realidad de las empresas, en la economía de Estados Unidos. No se terminó cumpliendo, y a pesar de que fue un buen año donde la economía creció, donde las empresas crecieron, el rendimiento de las acciones en ese año terminó siendo negativo. Entonces, en mi caso, yo prefiero el contexto actual, no prefiero este contexto, porque este contexto me dio un excelente 2017, pero un 2018 con una enorme volatilidad. Miren lo que fue la volatilidad del 2018. Entonces, yo, obviamente, después del 2018 fue seguido por un impresionante 2019, bueno, después del 2020 fue un año bastante atípico, pero sinceramente yo prefiero este tipo de contexto, o sea, prefiero este tipo de contexto que no tenga la volatilidad que tuvo el 2018, donde casi estuvimos cerquita de entrar en el mercado bajista entre octubre y diciembre de 2018, o sea, yo prefiero este contexto, en el cual la tendencia es alcista, pero las expectativas de los inversores no están sobredimensionadas, o sea, me gustan los contextos en los cuales las acciones suben en medio de dudas, en medio de escepticismo. Esos son los mejores contextos, porque mientras las acciones suban y en las redes sociales, en los medios de comunicación, se cuestione la suba de las acciones, que no se explique por qué, cómo puede ser que las acciones suban en medio de la variante Delta, en medio de la discusión del techo de deuda, en medio de los conflictos que hay en China, en medio de la economía de Estados Unidos que está desacelerándose. Mientras las acciones suban en ese contexto, yo estoy absolutamente tranquilo, o sea, absolutamente tranquilo, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que las expectativas están bajas y por lo tanto es muy probable que los balances que publiquen las empresas a futuro las van a superar. El problema es cuando el optimismo empieza a acumularse y empieza a haber cada vez más optimismo en el mercado, porque ahí sí, con un contexto cada vez de optimismo creciente, lo que va a pasar es que va a ser bastante difícil que incluso los buenos balances vengan mejor de lo que los inversores tenían descontado en el precio o que esperaban que sucediera. Entonces, prefiero este tipo de contextos porque son los que me garantiza que el mercado alcista va a continuar. Bueno, otra de las justificaciones que se dan para esta corrección de mercado o toma de ganancias que estamos viendo, por lo menos acá en el Standard & Poor's, y que por supuesto también estamos viendo en el Nasdaq, es que, bueno,
esto se debe a que están subiendo las tasas de los bonos. Y volvemos entonces a la eterna discusión del tapering. O sea, se dice que las tasas de los bonos están subiendo porque efectivamente se viene el tapering. Al no estar la Fed interviniendo en la parte larga de la curva de los bonos, lo que pasa es que los bonos, la tasa de los bonos va a terminar subiendo porque va a haber menos demanda, y eso lo que hace es perjudicar las valuaciones de las empresas. Hay algo de verdad en eso, pero no es la verdad completa. Por eso es que yo aproveché para volver a hacer este gráfico que está en la página web de la Fed. O sea, son datos oficiales tomados de la Fed. Lo que vemos acá es, bueno, a ver, en rojo está la tasa del bono de 30 años, en azul la tasa del bono de 10 años, en verde la tasa del bono de 2 años, en violeta la tasa de la Fed, la de los fondos federales de la Fed, la overnight, que sería la tasa de más corto plazo, y en negro acá puse el Standard & Poor's, aunque me da datos solamente hasta 2011, pero bueno, o sea, como quiero mostrar más que nada el tapering, que fue en 2013, me sirve tener el Standard & Poor's acá, pero también quería mostrar esto como para entender de que el tapering, nuevamente, como ya lo expliqué hace 2 informes atrás, no es algo necesariamente malo. O sea, al contrario, o sea, muchos creen que el tapering perjudica a la economía, perjudica a las acciones, cuando yo estoy totalmente en la vereda opuesta. O sea, el tapering va a mejorar la curva de tasa de los bonos, va a hacer que las tasas largas sean más positivas. Eso incentiva a los bancos a dar más crédito porque le mejora el margen de intermediación, que es más o menos el margen bruto de los bancos. Entonces, con los bancos más incentivados a prestar, las empresas value, las empresas industriales, las empresas energéticas, las empresas de utilities, las empresas de consumo básico, van a estar, o sea, que son empresas que típicamente se financian más con financiamiento bancario y no tanto con fondos propios o con financiamiento a través del mercado de capitales. Esas empresas la van a tener más fácil para conseguir crédito bancario y por lo tanto se van a poder expandir. O sea que el tapering va a mejorar la curva de tasas y eso va a potenciar el crecimiento económico de Estados Unidos. O sea, y eso potencia a toda la economía, no solo a esos sectores, también a los sectores como el de consumo discrecional, como el tecnológico, por ejemplo. Entonces potencia todo. Entonces, lo que quiero mostrar en este gráfico es que justamente, digamos, o sea, vemos acá el rojo y el azul, que son las tasas largas. Vemos que obviamente si están muy arriba, quiere decir que la curva de tasas es positiva. Y si vemos la tasa de los fondos federales de la Fed, la violeta, por encima de todo, como es este caso, por ejemplo, quiere decir que acá la curva de tasas estaba invertida. Como vemos bastante bien, hay bastante buena documentación que muestra que cuando se invierte la curva de tasas, está presagiando una recesión de mercado. Acá también, obviamente, hay que tener en cuenta que no necesariamente la predice inmediatamente. O sea, sí, es verdad, predice que se viene una recesión económica y por lo tanto las acciones se van a adelantar a eso y va a comenzar un mercado bajista antes que comience la recesión económica. Pero en algunos casos fue un año antes, en algunos casos fue 2 años antes, en algunos casos se invirtió hasta más de 2 años antes. Entonces, digamos, sí, es predictora, pero no es algo muy exacto. O sea, no es que yo digo se invirtió la curva de tasas y dentro de un año vamos a tener una recesión o un mercado bajista. O sea, no, ojalá funcionara así, sería muy fácil, pero no funciona así. Lo que vemos, por ejemplo, es esto. Ven que a finales de la década de los 80 vemos que acá la violeta está encima de todo, o sea que la curva se había invertido. Después tuvimos la recesión que le costó la presidencia a George Bush padre y la ganó Clinton. Después la curva se volvió a poner normal, como vemos acá. Después, hacia finales de la presidencia de Clinton, como vemos acá, se volvió a invertir la curva. Después se volvió a pendiente positiva. Y acá, antes de la crisis financiera de 2008, se volvió a invertir otra vez la curva. Y bueno, después vino la recesión de todo lo que fue la crisis. Y acá es como que no llegó. O sea, acá la curva estuvo principalmente plana, pero vemos que siempre la línea roja, la tasa de 30 años, siempre estuvo por encima, salvo por acá algún momentito, pero lo que vemos es que no llegó a invertirse la curva. O sea que no necesariamente el 2020, de no haber venido el COVID, habría sido un año negativo para las acciones porque no estaba invertida la curva de tasas de los bonos, sino que estaba, como vemos acá, estaban todas juntas las líneas, por lo tanto digamos que la curva estaba bastante plana. En este caso, lo que estamos viendo es una típica curva de pendiente positiva en contextos en los cuales la economía crece. Acá le hice un poquito de zoom. Entonces vemos que esta es una curva positiva. Omitan el Standard & Poor's que está en negro, pero
vemos que la roja, la azul, vemos que están bastante más arriba que la tasa de los fondos federales de la Fed y la tasa a 2 años, con lo cual vemos que hay una curva de tasa de bonos que tiene pendiente positiva, y fíjense cómo a principios de año que comenzó y subieron bastante las tasas, se puso bastante positiva, después empezaron a bajar de nuevo y ahora están subiendo de nuevo. No entiendo por qué esto tiene que ser malo para las acciones, y justamente lo que nos muestra la evidencia es todo lo contrario, es que de hecho es bastante bueno porque dinamiza el crecimiento de la economía, mejora los fundamentos de las empresas value, y eso también ayuda a que las empresas de sectores en crecimiento, como el sector tecnológico, el sector de comunicaciones, el sector de consumo discrecional, también mejoren sus balances. Y de hecho, cuando nos vamos a el tapering, vamos a ir, voy a tratar de hacer un poco más de zoom. Lo que vemos acá es bien puntualmente el momento en el cual Bernanke en mayo 2013 anuncia que se venía el tapering. No dijo muy bien cuándo, pero ya decía que la Fed iba a comenzar con el tapering. Fíjese cómo automáticamente reaccionan las tasas largas, como está pasando ahora. Ven cómo reaccionan las tasas y se van incluso la tasa del bono a 10 años, llega incluso acá al 3%. Y en enero, o sea, en diciembre de 2013, la Fed avisa que en enero de 2014 iba a comenzar el tapering hasta noviembre de 2014. Y fíjense cómo, obviamente, el mercado se adelanta, las tasas suben antes de que ocurra el tapering, y a medida que va ocurriendo el tapering, las tasas vuelven a bajar. En noviembre de 2014 termina el tapering y vemos lo que pasó con el Standard & Poor's en ese momento, aunque tengamos siempre en cuenta que las acciones miran más a futuro, o sea, no se correlaciona el Standard & Poor's de hoy con lo que está pasando hoy, pero las tasas de los bonos también miran a futuro, o sea que acá estamos comparando indicadores que serían leading indicators, o sea, tanto las tasas de los bonos como los precios de las acciones siempre están mirando a futuro, entonces están descontando información que prevén en el futuro. Así como acá también las tasas subieron antes de que ocurra el tapering, las acciones también iban descontando escenarios futuros. Y fíjense que al menos en el único antecedente que tenemos en Estados Unidos con respecto al tapering, las tasas efectivamente subieron, pero eso no necesariamente provocó que el mercado entrara en tendencia bajista, ni mucho menos. Vemos que se vino el tapering, como puede ser que se venga ahora, las tasas subieron como están subiendo ahora, pero aún así eso es verdad, provocó ocasionalmente tomas de ganancia, como vemos acá en la línea negra, pero ven que a lo largo del tiempo, incluso ya terminando el tapering, el Standard & Poor's había subido desde que Bernanke anuncia el tapering hasta noviembre de 2014, que termina el tapering, el Standard & Poor's sube 18,5%. E incluso las acciones tecnológicas subieron más, porque si me fijo acá, tengo en este gráfico de Investing, tengo al Standard & Poor's en azul, a el sector bancario, el Standard & Poor's solamente el sector bancario en verde, porque obviamente los bancos son principales beneficiados del tapering, porque las tasas se ponen más positivas, la curva de tasa, y eso le mejora los márgenes de rentabilidad a los bancos. En rojo está el Standard & Poor's tecnológico, y acá en medio en gris oscuro está el Standard & Poor's industrial, porque obviamente las empresas del sector industrial son beneficiadas por el tapering, porque son empresas que recurren normalmente al financiamiento bancario, entonces son empresas que también se verían beneficiadas porque mejorarían sus condiciones de financiamiento. Bueno, ¿qué vemos acá nuevamente? Desde mayo de 2013 hasta finales de 2014, que el sector que más subió, no durante todo el tiempo, porque el sector industrial arrancó bastante bien, pero el sector que eventualmente terminó subiendo más fue el tecnológico. Entonces, quienes afirman que el tapering va a hacer que las tasas suban y que eso va a afectar principalmente a las empresas tecnológicas y por lo tanto hay que vender a empresas tecnológicas o empresas de consumo o empresas del sector de comunicaciones como Facebook o como Google, tienen que explicarme por qué en el antecedente anterior, en el único antecedente de tapering que hubo en Estados Unidos, eso no sucedió. ¿Por qué debería suceder ahora? Porque, de hecho, o sea, ¿qué me dice la lógica? La lógica me dice que las empresas tecnológicas o empresas de consumo como Amazon, por ejemplo, son empresas que tienen una posición líder en su industria y hasta diría en su sector, son empresas con grandes ventajas competitivas, son empresas con altos márgenes de rentabilidad. Entonces, yo digo, ¿por qué estas empresas van a verse perjudicadas si va a mejorar el crecimiento económico de Estados Unidos? Porque va a mejorar
la rentabilidad de los bancos y eso va a dinamizar la economía. De hecho, tengo que pensar todo lo contrario. Tengo que pensar que estas empresas, si la economía de Estados Unidos se va a acelerar un poco el crecimiento, porque van a mejorar las condiciones crediticias para muchas empresas y eso va a permitir financiamiento de empresas y va a acelerar un poco el crecimiento económico, ¿por qué eso en el neto va a terminar siendo malo para las empresas tecnológicas? Obviamente me van a decir que porque obviamente la tasa de descuento a la cual yo tengo que descontar los flujos futuros va a ser más grande. Y como estas empresas tienen sus flujos futuros bastante a futuro, van a ser más perjudicadas. Sí, eso es verdad. Pero la evaluación de una empresa no solo depende de las tasas a las cuales yo descuento, depende de sus características cualitativas. O sea, y depende de sus ingresos, depende de los márgenes de rentabilidad, depende de las finanzas de la empresa. O sea, no es lo único, o sea, la tasa de descuento, que en este caso afectaría negativamente a la evaluación de las empresas, sobre todo las tecnológicas, no es lo único que va dentro de la evaluación de una empresa. O sea, este gráfico, yo lo he mostrado varias veces, sintetiza muy bien qué es lo que yo tengo que mirar a la hora de calcular el valor de las acciones de una empresa. O sea, básicamente son como dos grupos grandes, que son las expectativas de flujos futuros y el riesgo, o sea, la rentabilidad que yo voy a exigirle a las acciones por el riesgo que estoy asumiendo. Obviamente que acá está la tasa libre de riesgo, que es la que está subiendo en este momento, la tasa del bono a 10 años, pero después tengo propiamente el riesgo de la propia empresa, o sea, el riesgo operativo de la empresa, el riesgo financiero, que es justamente acá. Si yo tengo que ver por qué cayeron tanto las acciones de Evergrande acá, la principal causa está acá, en el riesgo financiero de la empresa. Pero yendo a las acciones tecnológicas, yo lo que veo es que acá me va a pegar negativamente a la empresa. Pero bueno, esta es una parte. Al mismo tiempo tengo que decir, bueno, pero así como las tasas me están aumentando y eso me pega negativamente en la evaluación de la empresa, así también está mejorando la expectativa futura del crecimiento económico de Estados Unidos. Y eso, por lo tanto, me afecta a las operaciones de las empresas, por lo tanto, me afecta también los márgenes de rentabilidad de la empresa, y eso me afecta a los flujos futuros de la empresa. Entonces, en el neto, en la suma y la resta que yo tengo que hacer, tengo que ver qué pesa más. Si el empeoramiento de la tasa de descuento, que me va a subir la tasa de descuento, me va a pegar negativamente a los flujos más de lo que le pegaba antes, pero de la misma manera tengo el efecto positivo de mayores ingresos en empresas que tienen altos márgenes de rentabilidad y por lo tanto van a aumentar bastante las ganancias de la empresa. Entonces, es muy simplista, es muy reduccionista decir que, bueno, van a subir las tasas de los bonos porque se viene el tapering, entonces hay que salir de empresas tecnológicas y meterse, por ejemplo, en empresas value, porque, volvemos al gráfico anterior, fíjense que las acciones bancarias tampoco lo hicieron muy bien. O sea, lo hicieron como el Standard & Poor's, bien, pero no mejora el promedio. Entonces, aquella persona que decían, uy, se viene el tapering, vamos a comprar acciones bancarias, sí, ganaron plata, ganaron, pero hubieran estado mejor si hubieran comprado empresas tecnológicas o empresas industriales incluso. Entonces, esto es toda una ecuación, digamos, es todo parte de un proceso. Entonces, se me modifica una variable del proceso, que es la tasa libre de riesgo, pero de la misma manera, eso me mejora las condiciones de la economía de Estados Unidos y me afectará también, por supuesto, las operaciones de la empresa, me va a afectar también la rentabilidad de la inversión, o sea, los márgenes de rentabilidad, el crecimiento futuro de la empresa. Pensemos en empresas como las tecnológicas que tienen posiciones dominantes en sus industrias. Si la economía de Estados Unidos acelera un poco el crecimiento, o sea, ¿cómo se verá afectado el crecimiento de la empresa? Porque eso puede ser muy positivo. Entonces, la expectativa de flujos futuros puede aumentar bastante y compensar, más que compensar el efecto negativo de la tasa libre de riesgo que me va a afectar acá y me va a hacer que yo descuente los flujos futuros de la empresa a una mayor tasa. Entonces, cuando yo miro esto, no puedo concluir necesariamente que esto va a ser malo, o sea, que el tapering, que la suba de las tasas, ya sea que las tasas sigan subiendo, que va a perjudicar directamente a todas las empresas tecnológicas, a las empresas como Amazon, por ejemplo, también, y que por lo tanto hay que empezar a rotar portafolio y empezar a meterse tal vez en empresas industriales, en empresas bancarias. Sí, puedo llegar a hacerlo, pero más que nada como diversificación, porque nada me está indicando en este momento que con lo que se viene a futuro estas empresas van a obtener mejores rendimientos de los que van a obtener las tecnológicas, porque de hecho cuando ya sucedió en el pasado un tapering no fue así. Y por eso siempre que estamos en
en contextos como este de incertidumbre, siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, lo más importante de todo es saber qué estoy haciendo, o sea, entender qué estoy haciendo, o sea, en qué empresas tengo invertido mi dinero, o sea, mi dinero proviene de mis ahorros y mis ahorros vienen de mi esfuerzo, de mi trabajo, por lo tanto viene de mi tiempo, o sea, es tiempo que se ha convertido en dinero y que yo lo tengo invertido ahí. Entonces, ¿en dónde he puesto el fruto de mi esfuerzo? O sea, ¿en qué tipo de empresa? O sea, ¿cuál es la propuesta de valor de la empresa? ¿Cuáles son sus ventajas competitivas? ¿Quiénes son los gerentes de la empresa? ¿Están los objetivos de los gerentes alineados con los míos? Eso ya lo vimos en informes anteriores. O sea, es muy fácil saber eso, poder corroborar eso. O sea, ¿en qué industria está la empresa? ¿Cómo es la situación de la industria en la que está la empresa? ¿Qué situación financiera tiene la empresa? O sea, si tiene mucha deuda, si se financia principalmente con fondos propios. Porque haciendo eso ya nos quedamos tranquilos cuando este tipo de situaciones aparezca. Y obviamente esto termina siempre siendo lo más importante, y por eso es que yo tengo que estar preguntándome, a ver, ¿por qué estoy invertido en estas empresas? O sea, ¿qué pretendo yo de las inversiones que tengo en estas empresas? O sea, ¿cuál es mi horizonte temporal? O sea, ¿cuál es mi expectativa de rentabilidad? ¿Cuál es el riesgo que estoy dispuesto a asumir? ¿Qué tiene que suceder para que entonces yo decida vender la empresa? O sea, son preguntas que tengo que hacérmela, porque si no, o sea, si yo no hago todo este proceso, lo que sucede es que quedo a la buena voluntad, quedo, digamos, a merced de que sean otros los que me digan qué hacer con mi dinero. O sea, ya sea yo a través de estos videos, o el agente de bolsa de cada uno de nosotros, o alguien que seguimos en Twitter, alguien que seguimos en Telegram. Y la verdad es que hacer eso, o sea, es bastante peligroso. O sea, es bastante peligroso. O sea, no querer hacer todo este esfuerzo y más o menos, bueno, seguir recomendaciones. No, o sea, ya vuelvo a decir, ya sean las mías, ya sean las de la gente de bolsa, ya sea de gente en Twitter, por ejemplo, porque mi tolerancia al riesgo seguramente va a ser diferente de cada uno de los que estén viendo este video. De la misma manera, mi horizonte temporal, o sea, mis preferencias, o sea va a ser diferente. Entonces, lo ideal es que cada uno aprenda, haga su propio trabajo, o al menos, bueno, si quiere reunirse con un profesional, si quiere que un profesional lo ayude en sus inversiones, al menos obviamente no invertir sin antes haber hablado, por supuesto, haber hecho una entrevista con el profesional, de tal manera de que uno pueda alinear los objetivos, la tolerancia al riesgo. O sea, porque me ha pasado bastante, sobre todo con todo lo que pasó en 2018, me ha pasado bastante de que a veces uno cree que el cliente entiende el riesgo en el que está metido, y no es así. Entonces, uno tiene que ser consciente de cuáles son los riesgos que está asumiendo, riesgos de tipo de cambio, o sea, cuál es la volatilidad que puede llegar a tener el portafolio, y no seguir a ciegas a gente en redes sociales, por ejemplo, porque puede ser que los objetivos temporales de esa persona, los objetivos de rentabilidad de esa persona, la tolerancia al riesgo de esa persona no sean las mismas que las nuestras. Entonces estamos siguiendo ciegamente a personas que tienen un perfil de inversión totalmente diferente al nuestro. Y bueno, y volvemos a lo mismo, es nuestro dinero, es nuestro esfuerzo el que estamos poniendo acá. E imagínense, o sea, yo hago todo este análisis, miro, por ejemplo, empresas como, de nuevo, Amazon, Facebook, Google, Adobe, Microsoft, Mercado Libre. Yo estoy sumamente tranquilo de ver esto, estando invertido, Nvidia, obviamente, que también me lo olvidaba. Me siento totalmente tranquilo de estar invertido en esas acciones en este contexto, porque, bueno, entiendo por qué estoy metido ahí, entiendo qué es lo que pretendo de esas empresas, pero bueno, puede haber personas que crean algo totalmente diferente. Entonces, bueno, vayan a modificar su portafolio, y está bien que así sea, siempre y cuando eso esté alineado con la tolerancia al riesgo de cada uno y los objetivos de inversión de cada uno. Por eso siempre es muy importante que en estos momentos de incertidumbre, donde el sentimiento inversor es imposible de evitar que se contagie a nosotros, bueno, si uno está tranquilo con aquello en lo que ha invertido, bueno, se mantiene fuera del ruido, y de esa manera evita, por sobre todas las cosas, cometer errores. Bueno, y por último, vamos a ver un poco de Argentina. Vamos a ver, bueno, por ejemplo, Banco Galicia, que se ha recuperado bastante durante esta semana. Vemos aún así que está todavía un poco lejos de
de lo que fue la suba previa a las elecciones. Vemos acá, vamos a ver el Merval en dólares también un poquito, llegó a $400 de nuevo, más o menos igual a lo que fue Galicia, no muy diferente. Por eso me gusta mucho mirar los bancos también, porque son los pioneros en este tipo de movimientos anticipatorios. Pero, a ver, hoy quiero aprovechar, o sea, ya que vemos que poco ha cambiado, o sea, digamos, las recomendaciones que hice la semana pasada son exactamente las mismas que puedo llegar a hacer ahora, pero me interesa tratar de poner el foco hoy en lo frágil que está siendo la situación financiera del gobierno en este momento. O sea, por los datos que estuve viendo, las reservas líquidas del Banco Central son en este momento 1.600 millones y se van agotando día a día. La brecha cambiaria está más o menos con el dólar MEP, está al 70%. Está más o menos 104 el oficial, 177 el MEP más o menos, está una brecha del 70% y en general esas brechas se corrigen con una devaluación del oficial. La cuenta corriente es el único dato positivo que veo acá, la cuenta corriente en esta página. Veo que están tomando datos del INDEC. Fíjense, a ver, cuando uno quiere anticipar si puede venirse una devaluación, es muy difícil anticipar devaluaciones porque en general dependen de una decisión política. Entonces, uno puede, aunque sea, ver si se dan las condiciones para que ocurra una devaluación. Acá estamos hablando de una devaluación del dólar oficial. Fíjense que en la cuenta corriente, ¿qué es la cuenta corriente? Es la diferencia entre los dólares que entran por exportaciones y los dólares que salen por importaciones. O sea que sería la cantidad de dólares de exportaciones menos la cantidad de dólares de importaciones. Entonces, fíjense que en general Argentina tiene una cuenta corriente bastante negativa, estos son 10 años al pasado, y en aquellos momentos en los cuales la cuenta corriente se volvió muy negativa, como vemos acá, enero 2014 y en 2018, hubo devaluaciones del dólar oficial. En este momento, gracias a todos los cepos, las restricciones, las regulaciones que hay, la cuenta corriente es el único dato positivo que podríamos ver, porque ¿qué es lo que dice la teoría económica? Que cuando el Banco Central tiene pocas reservas y la cuenta corriente es muy negativa, entonces están dadas las condiciones para que eventualmente se produzca un ajuste de tipo de cambio. O sea, está buenísima la teoría que hay detrás de todo esto, pero ya se me está haciendo demasiado largo el video. Pero la idea es, cuando las reservas del Banco Central son muy bajas y la cuenta corriente de un país es muy negativa, se viene una devaluación porque es imposible pararla. ¿Cuándo, en qué mes, qué día? Imposible saberlo porque depende de una decisión política, pero uno ya sabe que se puede ir preparando. En este caso es el único dato positivo que puedo encontrar, pero 1.600 millones de dólares de reserva del Banco Central es muy poco, 70% de brecha es muy alta, las tarifas están atrasadas, la inflación es del 50%, las LELIQs en este momento son 144% de la base monetaria. O sea cual sea el resultado de las elecciones, el contexto financiero argentino es muy preocupante y su deterioro cada vez presiona más para que se produzca alguna devaluación del tipo de cambio oficial. Pero imagínense, o sea, volvemos a que esto también depende de una decisión política y devaluar el tipo de cambio oficial va a desencadenar más inflación, más atraso tarifario en caso de que el gobierno no quiera ajustar tarifa, por lo tanto menor actividad económica con motivo de la inflación, menor recaudación fiscal y más emisión monetaria. Si obviamente el gobierno no baja el gasto público, que parece que no tiene pensado hacerlo. O sea, lo que quiero decir es, ya sea que queramos invertir en acciones argentinas o queramos invertir en CDR, tengamos en cuenta que después de las elecciones de noviembre, la situación con el pago del FMI, con la poca cantidad de reservas que hay en el Banco Central, es bastante delicada la situación financiera a la que se va a enfrentar el gobierno argentino a partir de las elecciones de noviembre, y más aún si el resultado llega a ser muy negativo en las elecciones. O sea, el driver político de Argentina es positivo de largo plazo, pero la situación post-elecciones es tan complicada que hay que tener siempre, o sea, aquellos que invirtamos en acciones argentinas, vemos que la situación post-elecciones es tan complicada que sí o sí hay que tener el objetivo de invertir en acciones argentinas con la idea de ver el resultado recién a largo plazo, 1 año, 2 años o incluso más. Y por supuesto estar dispuesto a tolerar toda la volatilidad e incertidumbre que se nos puede venir. Porque la recompensa obviamente puede llegar a ser muy alta en rendimientos en dólares, como ya lo fue en el contexto 2013-2018, pero justamente lo va a ser
por haber soportado toda la volatilidad y los altos niveles de riesgo que vamos a tolerar. O sea, no hay almuerzo gratis. O sea, puede ser que obtengamos enormes rendimientos. Tengan en cuenta que Galicia hoy vale $10 y llegó a $70 en el 2018. O sea, podemos multiplicar mucho nuestra inversión en dólares. En otras empresas subieron menos, pero también multiplicaron varias veces en dólares. Pero es justamente en este caso porque estamos asumiendo un riesgo bastante grande. O sea, la situación del gobierno argentino, la situación financiera es muy delicada posterior a las elecciones, porque están utilizando plata del FMI, están utilizando reservas del Banco Central. El dólar blue justamente ya empieza a anticipar lo que se puede llegar a venir y ya empieza a subir. Así que si invertimos en acciones argentinas, tengamos puesto siempre el objetivo en el largo plazo, por lo menos un año, de ser posible 2 años a futuro, mirando el 2023, porque más allá del resultado de las elecciones, lo que puede venir puede llegar a ser muy complicado, muy complicado. Así que, bueno, vamos a ver, pero bueno, tengamos en cuenta eso. O sea, si queremos protegernos, por supuesto, dolarizarnos, están los CDRs, que, bueno, siguen siendo mi opción favorita, mi alternativa favorita. Pero bueno, después tenemos otras formas de dolarizarnos en todo caso, pero sepan que cuando uno analiza la cuenta corriente ve que es positiva gracias a todos los cepos, todas las restricciones que hay, pero las reservas del Banco Central son muy bajas, el pago del FMI de alguna manera habrá que hacerlo. Y la inflación sigue siendo muy alta, la brecha cambiaria es muy alta, así que algo van a tener que hacer. Y sea lo que sea, puede llegar a ser bastante doloroso, así que mejor ir tomando precaución desde este momento. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.